año que viene se conmemoran 30 años de mi alternativa y va a ser el último año en el que voy a estar en activo como torero profesional. No estoy triste, estoy contento porque en el balance de mi vida hay muchas más cosas positivas. Toda mi ilusión era despedirme del toreo delante del toro, porque el toro, como sabéis, me ha dado todo. Estoy súper contento, súper animado, pienso que va a ser un año espectacular en el que voy a poder regalar mi toreo a toda esa gente que siempre me ha seguido y pisar esos ruedos emblemáticos que me han hecho llegar a donde estoy ahora. Manuel Díaz, el cordobés, se retira. Tras 30 años en activo como torero profesional, ha anunciado a través de las redes sociales que el 2023 será su último año toreando. Lo afronta, dice, con mucha ilusión y celebrando poder hacerlo delante del toro, un animal que le ha dado una vida con sus luces y sus sombras. Soy Belén Montes y hoy en el debate, Manuel Díaz, el cordobés y los secretos de una saga de toreros de leyenda. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. A través de un comunicado tanto por escrito como por las redes sociales, canal al que es asiduo, al igual que otros compañeros de profesión, Manuel Díaz, el cordobés, anunciaba que se cortará la coleta el próximo año. Tras 3 décadas dedicando su vida al arte del toreo y con varios escándalos a sus espaldas relacionados con el mundo del corazón, pone fin a una saga que ninguno de sus hijos de momento seguirá. Javier Fernández Mardomingo, Carmelo López, Gonzalo Bienvenida, 3 de los periodistas más especializados en el mundo taurino de la prensa nacional. ¿Qué tal, cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Belén? Buenas, Belén. ¿Qué tal, Belén? Empezamos contigo, Javier. Manuel Díaz, el cordobés, dice adiós a los ruedos. ¿Cómo ha sido la carrera taurina del cordobés? Pues extensa, para empezar, extensa. Ha sido un torero que ha toreado muchísimo, que ha toreado en un montón de plazas, que, como se suele decir, se ha dado un buen puñado de vueltas a España, con muchísimo carisma, con muchísima personalidad, con una conexión tremenda con los tendidos. Allá donde iba el cordobés, la gente estaba entusiasmada con él, sin ser nunca un torero de un corte puro, de un corte clásico, siendo más un torero de espectáculo, por así decirlo, un torero de públicos, un torero de provincias, por decirlo de alguna manera, pero que ha sido capaz de encontrar su hueco, de encontrar su circuito, y bueno, los números están ahí. Ha sido líder del escalafón alguna que otra temporada, con lo cual, siendo siempre muy fiel a su concepto, sabiendo de sus limitaciones, sabiendo de lo que tenía que hacer para llegar al público, ha sido un torero con una carrera tremendamente digna y al que en algunas plazas, a mí, por ejemplo, que me toca de cerca, como es el caso de Burgos, que la gente dirá, ¿qué relación puede tener el cordobés con Burgos? Pues yo tampoco lo he entendido nunca muy bien, pero lo cierto es que celebraba ahí el cumpleaños el 30 de junio todos los años y la gente en Burgos adora al cordobés, pero lo adora, y el cordobés adora a la gente de Burgos, con lo cual es una plaza que, por ejemplo, esa se le va a echar mucho de menos, y estoy seguro de que no va a ser la única. Ha sido un torero cabal y un torero honesto consigo mismo, y sabía lo que iba a hacer a las plazas, la gente que iba a verle sabía lo que iba a hacer el cordobés, y al final acababa todo el mundo encantado con él. Fíjate que dices que qué conexión podría tener el cordobés con Burgos. Eso nos pasa en Pamplona con Padilla, que es uno de los toreros que más quiere la gente. Incluso Zotoluco, que ese sí que nos pilla lejos. Carmelo, ¿cómo definirías tú el estilo del cordobés toreando? ¿A quién se le puede equiparar? Bueno, realmente, lo decía Mardomingo, el cordobés ha hecho una cosa que es muy difícil, que es estar casi 30 años de matador de toros sin tener unas grandes condiciones para torear. Es decir, nosotros no creo que recordemos ningún muletazo, ningún lance de Manuel Díaz, el cordobés. Siempre ha tenido un concepto tremendista, ese característico salto de la rana que acuñó su padre, que por cierto, pues también pues le ha faltado los arrestos que tuvo en la plaza para reconocer la paternidad del cordobés, al que siempre, me acuerdo, Gonzalo se acordará que Manolo Molés le llamaba el supuesto del presunto. Ha sido un torero con el que la gente ha empatizado mucho, que ha sido
muy generoso con su público y que ha tenido una cosa que realmente pues la tienen muy pocas personas, que es esa conexión con el público y esa simpatía que nos despierta a todos, incluso a los aficionados más duros que hay en las ventas. Creo que te podrían decir todos muy buenas palabras del cordobés, y ese factor humano me parece lo más importante de Manuel Díaz, una persona que, por cierto, vemos que ahora se retira, pero es que tiene ya 54 años, aunque no los aparente. Los toreros duran más que los jugadores de fútbol, ¿no? Bueno, algunos, sí, mucho claro. más. No lo veo yo, no sé si le veo yo ahora, por ejemplo, yéndose al Mundial. A ver, Gonzalo, tu abuelo, el gran Antonio Bienvenida, toreó mucho con Manuel Benítez, el supuesto, el presunto, ¿no? ¿Qué decía sobre Manuel Díaz? Bueno, sobre Manuel Benítez decía que siendo toreros completamente antagónicos, porque eran toreros súper distintos, lo respetaba muchísimo y valoraba su gran gancho, ¿no? Fue un torero que revolucionó las plazas de toros en los años 60 y sobre todo fue un torero que consiguió atraer a muchísimo público a las plazas en un momento en el que la fiesta podía estar pasando un bache, y fue el cordobés, el Benítez, el que con ese espíritu y esa melena a lo Beatle, pues consiguió ser todo un revolucionario en la fiesta del toreo. Y mi abuelo, como te digo, pues le dio la alternativa en Córdoba en el año 73 y aunque eran toreros súper distintos, nunca permitió que nadie hablara mal del cordobés como torero delante suyo, porque consideraba que tenía muchísimo mérito lo que hacía en la carrera del toro. La polémica que ha marcado su vida ha sido siempre el no reconocimiento de Manuel Benítez como su padre biológico, aunque ambos compartieran, como todos hemos visto, el nombre, rasgos inequívocos faciales y, por supuesto, profesión. ¿Llegaron a torear alguna vez juntos? Hace años sí que parece que hubo alguna relación entre ellos, pero ¿la mantienen ahora? Yo creo que relación, yo creo que no. Torear juntos, yo diría que tampoco. Compartieron ruedo, porque cuando Manuel Díaz era un absoluto desconocido, un chaval al que todavía no le salía la barba, se tira como espontáneo en un novillo, en un festival en Madrid, a un novillo que estaba lidiando su padre, al que él considera su padre. Él no lo consideraba su hijo, pero se tiró como espontáneo, que es una imagen recordadísima por todo el mundo. Además, había cámaras de televisión y vamos, esa imagen dio la vuelta al mundo. La relación, te lo pueden contar Carmelo y Gonzalo, la relación de los cordobeses con los espontáneos no se queda ahí. Ha sido una relación que ha tenido varios capítulos, pero yo creo que relación entre ellos cero. No sé si hace años sí que se decía que igual había habido una especie de acercamiento y tal. Creo que con su hermano, con Julio, con su supuesto hermano, con Julio, creo que sí que tiene buena relación, y creo que él intentó hacer un poco de nexo. Julio Benítez sí que es hijo reconocido de Manuel Benítez, y creo que con Manuel Díaz sí que debe tener algún tipo de relación, y ya te digo, creo que intentó hacer un poco de nexo. Pero entre el Benítez y Díaz, yo diría que ninguna. A ver, entonces, Carmelo, por alusiones, ¿qué es esto de los espontáneos con los Manueles? Bueno, realmente es que es verdad que parece que hay alguna conexión, pero la figura del espontáneo era mucho más habitual en las décadas, bueno, sobre todo en las décadas de los 60 para adelante, también antes, pero ahora ya estamos perdiendo un poquito esa figura. Y es que, claro, Manuel Díaz saltó de espontáneo a un toro de su padre. Su padre también lo hizo en esa infancia tan dura, y es verdad que, pues que de alguna forma son dos toreros que han salido desde un agujero del que no se puede salir para ser figura del toreo, el cordobés de la extrema pobreza y Manuel Díaz sin tener unas grandes condiciones. Todos recordamos pues al maestro Miguelín saltando en las ventas a un toro del cordobés, no me acuerdo de qué ganadería era, porque Gonzalo igual se acuerda, pero un toro que no tenía demasiado peligro y con el que el cordobés estaba vendiendo una faena en la que había un riesgo que no era real, ¿no? Y Miguelín, torero de muchísima raza de Algeciras, pues saltó al ruedo de las ventas, vestido de calle, y cogió al toro, lo abrazó prácticamente del morrillo,
y bueno, y miró a la gente como intentando revelar una supuesta estafa. Es verdad que sí que hubo un acercamiento. Yo creo recordar que fue el año pasado, hace muy poquito tiempo, cuando trascendió que Manuel Benítez había tenido algún problema cardíaco, y sí que hubo alguna noticia, siempre más en la prensa rosa que en la prensa taurina, en la que se hacía ver que había un acercamiento entre Manuel Díaz y Manuel Benítez. Efectivamente, parece que a través de la figura de Julio Benítez, que también es hijo de Manuel y es matador de toros. Y bueno, y tenían intención de hacer algún paseillo juntos. Igual lo vemos también en esta temporada de despedida, ¿no? Que es posible que sea uno de esos carteles que tenga tirón con digamos, el otro público, al que también estamos echando mucho de menos en las plazas de toros. Gonzalo, ¿quién es mejor torero, Julio o Manuel? Bueno, yo creo que son muy distintos. La verdad que Julio pues ha sido una carrera bastante en la sombra, porque aunque efectivamente pues ha tenido el apoyo de su padre y al principio de su carrera estuvo muy bien apadrinado por la familia Lozano, luego no ha sido una carrera que se haya desarrollado en las primeras plazas. Prueba de ello es que no ha confirmado la alternativa en las ventas, por lo tanto nunca ha llegado a entrar en ese gran circuito. Principalmente yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. Por un lado tuvo un accidente en moto que le truncó en un momento en el que aspiraba a tener la popularidad de su padre y de su supuesto hermano. Precisamente en ese momento en el que Manuel Díaz y Julio Benítez crearon una alianza para torear en muchos pueblos de España juntos. Pues precisamente en ese momento, después de la segunda corrida, se pegó un castañazo con la moto y tuvo que dejar de torear esa temporada y ya perdió el hilo. Y anteriormente, pues de novillero tuvo algunas campañas destacadas, pero nada con la suficiente importancia como para entrar en ese circuito de primer nivel que estamos hablando. Sin embargo, Manuel Díaz sí que ha tenido una trayectoria pues mucho más regular en esos 30 años, regular, artísticamente pues bastante hueca, pero en esos primeros años de novillero con unas ganas y un ímpetu y sobre todo un sacrificio importantísimo. Tuvo varias jornadas en América, recuerdo una en Colombia y otras más de las que se sobrepuso con un mérito tremendo. Y luego pues cuidando muy bien lo que son las provincias y los pueblos, y constantemente pues ganándose al público, que ha sido un poco su gran exponente, ¿no? Ha sido un torero popular, que es muy importante en la fiesta, un torero que ha llegado a todas las casas de este país, y por lo tanto pues se echará de menos ese carismático toreo en los ruedos de España. Fíjate, y Gonzalo, porque buena mano izquierda, que no ha trascendido, igual tampoco la ha necesitado Manuel Benítez el cordobés, pero que de vez en cuando ha desempolvado esa mano izquierda que le daba un puntito de otro corte, ¿no? Otro corte. Es que Belén, es que igual Manuel Benítez no necesitó torear como la gran generación de toreros que con la que convivió. Él ganaba mucho más dinero que posiblemente. Estamos hablando de un puñado de toreros que serían de los 20 mejores de la historia. Eso tiene mucho valor, y también tiene valor que no tuviera que usar las mismas armas, ¿no? Que él tuviera una conexión más tremendista, pero también más descarnada con la gente. Mira, también decíais... No, me refiero a que decíais que Manuel Benítez, Manuel Díaz, es alguien que ha entrado en todas las casas de España como torero, pero también por muchos escándalos, ¿no? Dentro del mundo del corazón, en forma de portadas de revistas. ¿Esa fama generada a través de esos escándalos le perjudicaba como torero o incluso le podía beneficiar de cara a tener más festejos? Bueno, yo creo que Manuel Díaz es seguramente de la última generación de toreros que han estado día sí día también en la prensa rosa. O sea, es de los años de Francisco Rivera, de los años de Jesulín de Urique. Entonces son toreros que han tenido que convivir con eso desde el principio. La verdad es que yo no soy un seguidor de la prensa rosa acérrimo, pero tampoco es la típica persona que ves en la televisión que
se enfada con los periodistas y que les suelta malas contestaciones, porque tampoco es un tipo que sea desagradable, ¿no? Entonces yo creo que ese papel también lo ha más o menos sabido llevar bien, por lo menos sin necesidad, ya te digo, de enfadarse o de soltar malas contestaciones o de pelearse con algún fotógrafo a las puertas de su casa. No lo sé, no sé la relación que ha tenido con la prensa rosa, pero tampoco le veo un tipo que haya estado demasiado preocupado por eso. Es verdad que bueno, ha estado siempre en los papeles, ha estado siempre en las revistas, pero tampoco creo ni que le haya beneficiado ni que le haya perjudicado. Es un tío que se ha hecho famoso y se ha hecho tremendamente conocido a base de torear, por ser torero. Que luego haya tenido que estar en la prensa rosa creo que es más circunstancial que otra cosa, ¿no? Bueno, se retira en 2023 de los ruedos tras 30 años toreando. Y en otro momento, por cierto, hablaremos sobre la Casa de Misericordia de Pamplona, que ha sido Premio Nacional de Tauromaquia 2022, que ya sabéis que la tierra tira, y siendo pamplónica pues es algo que hay que destacar siempre. Javier Fernández Mardomingo, Carmelo López, Gonzalo Bienvenida, periodistas expertos y especializados en información taurina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. Por cierto, tengo una cosa muy breve de Manuel Díaz, en 30 segundos, que siempre me acuerdo de... Bueno, cuando pienso en el cordobés, pienso en esta anécdota, que no es anécdota porque no hace gracia, pero el último toro de la vida de Paquirri, que fue mosquetero, bueno, fue avispado, lógicamente, que fue el que le quitó la vida en Pozo Blanco, Mosquetero se lo brindó a Manuel Díaz, el cordobés, y le dijo: te brindo este toro para que tengas más suerte de la que yo he tenido. Premonitorio, siempre me hiera la sangre al recordarlo. Pues Carmelo, lo dicho, muchísimas gracias. Javier Fernández Mardomingo, Gonzalo Bienvenida. Un abrazo a los tres. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Manuel Díaz el cordobés dice adiós a los ruedos, pero su carisma y su buen temple seguirán presentes en la vida de todos aquellos que supieron valorar su figura. 3 décadas después de tomar la alternativa, en una calurosa tarde de abril en Sevilla, se cortará la coleta, aunque seguirá como siempre muy unido al toro, un animal que le ha dado todo en su vida y en su carrera. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.